Listo, bueno, muy buenas noches para todos. Excusándome por el de verdad que a veces estos entornos virtuales de aprendizaje, bueno, nos ponen, en aulas presenciales no nos ponen. Y bueno, lo importante es que ya estoy aquí. Muy buenas noches para todos. Escuchando que el profe estaba saludando a muchas personas por ahí por el chat, todos los que están nuevos el día de hoy. Profe, se le entrecorta la llamada. Aquí en este entorno, bienvenidos. El día de ayer tuvimos una... Sí, profe, muy probablemente vamos a tener ese inconveniente. A ver. Voy a intentar. Bien. Vale. Listo, y ahí está la diapositiva proyectada. Ok, les decía, bienvenidas a todas las personas que el día de ayer no nos acompañaron. De verdad, ayer tuvimos una jornada bastante enriquecedora. Pues fue muy gratificante estar el día de ayer aquí con ustedes. Fue un espacio muy agradable en el que, bueno, pudimos compartir muchas ideas que teníamos acerca de la introducción a este tema del diplomado, que es sobre pedagogías emergentes. Entonces, la dinámica que vamos a trabajar en el día de hoy para entrar en materia es la siguiente. Estoy proyectando en pantalla un pequeño esquema que nos permite hacer una retroalimentación de lo que hicimos el día de ayer, que es lo que habitualmente como docentes solemos hacer, ¿no? Para poner en contexto quizá ya lo que se trató y para poner en contexto a las personas que estuvieron aquí y a las que no estuvieron también. Entonces vamos a rebobinar un poquito acerca de lo que estuvimos conversando. El día de ayer mencionábamos que las pedagogías emergentes son esas nuevas formas de hacer las cosas que tenemos en el aula, que están basadas en teorías anteriores, en teorías que hoy se consideran clásicas, pero que están acopladas a los nuevos contextos. Y dejábamos claro que los contextos en los que nos movemos como docentes el día de hoy son totalmente diferentes para cada quien, ¿verdad? Porque juega mucho el papel de la zona geográfica en la que estamos ubicados, de la cultura con la que estamos trabajando, de la región, digamos, de nuestro país en el que estemos ubicados, del estrato incluso socioeconómico, del tipo de institución, sea pública o privada, ¿cierto? Y todos esos aspectos juegan un papel crucial en la forma en la que nosotros vamos a orientar nuestra formación independientemente del área disciplinar que tengamos, ¿cierto? Entonces, decíamos que el contexto, además de ese contexto sociocultural que tenemos, debemos tener en cuenta que las pedagogías emergentes son esas nuevas pedagogías que están en una conversación entre la pedagogía y la tecnología. Que la pedagogía nos orienta acerca de cuáles son esos pasos a seguir o esa forma sistemática de hacer las cosas en el aula, y las tecnologías que son algo que es nuevo, pero que no es nuevo de ayer, sino que es algo a lo que nos hemos venido acostumbrando a través del tiempo, pero que cada día surge algo nuevo. Es algo que tenemos que entrar digamos, que tiene que entrar en discusión con las pedagogías que ya están establecidas, ¿cierto? Entonces, mencionábamos también características de las pedagogías emergentes. Decíamos que las pedagogías emergentes tienen un aprendizaje activo que hace que el estudiante esté inmiscuido en el proceso, en su propio proceso de aprendizaje, que hace además que el estudiante tenga un entorno colaborativo con sus iguales,
teniendo en cuenta que el docente también es un igual en el aula, ¿verdad? Que hay un proceso de personalización del aprendizaje porque se toma en cuenta mucho el hecho de que como docentes tenemos que tener ese sentido de la observación desarrollado para poder ver cuál es la modalidad de aprendizaje de cada uno de mis estudiantes, porque a todos no les funciona de forma igual su torrecita de control, su cerebro. Procesan la información de manera diferente y tenemos que estar acoplados y atentos a ese proceso. Y además de todo, que las pedagogías emergentes tienen un uso de la tecnología de la mano, que no lo podemos dejar de lado. Entonces, en esta proyección que tenemos en pantalla, nosotros nos damos cuenta cómo de pronto eran las cosas anteriormente, antes de que este término de pedagogías emergentes se introdujera en los procesos formativos y cómo son ahora, ¿verdad? Entonces, podemos ver que anteriormente el aula era el espacio de formación y hoy en día las redes hacen parte de los entornos formativos. Y entonces aparece esto que se llama entornos virtuales de aprendizaje, los EVA. Y los entornos virtuales de aprendizaje no son más que aquellas plataformas que nos posibilitan el contacto directo con una población para poder intercomunicar lo que estamos haciendo hoy en día. Información con respecto a una temática que ayuda a una formación académica, ¿verdad? Entonces, además de eso, también tenemos que el maestro ya no es el centro de la formación, sino que pasa de estar en esa posición jerárquica superior a estar en una posición igualitaria con la población estudiantil. Y eso nos abre muchas ventajas dentro del aula. Primero que todo, permite que el estudiante se sienta igual que el maestro sin entrar en la tónica de la confianza excesiva, ¿no? Sino que permite al maestro ubicar su rango al nivel del estudiante como sujeto que aprende, ¿verdad? Porque nosotros también en nuestro proceso cada día aprendemos algo nuevo de nuestros estudiantes o enriquecemos el conocimiento que ya tenemos. Entonces ya no estamos en un nivel superior, sino que pasamos a estar en el mismo nivel de mi estudiante y a compartir la información y que esa información haga un flujo de que va y viene retroalimentada. Y por eso el proceso de retroalimentación en cada una de las clases es importante y es algo que no podemos dejar de lado. Además de eso, la institución ya no es responsable de la formación del estudiante. El docente ya no es centro y además de todo la institución no es responsable de la formación del estudiante. Y aquí hay que entrar a analizar los niveles en los que nosotros somos formadores. Porque obviamente si estamos en un nivel preescolar o en un nivel de básica primaria, nuestro trabajo está direccionado a formar al estudiante compaginado con un trabajo en casa. Entonces es ahí donde muchas veces nos queda el sinsabor como docentes, que hacemos los llamados de atención que se necesitan, pero que a veces con el pasar del tiempo vemos que no están siendo acatados, no están siendo tomados en cuenta, porque vemos que nuestro estudiante no avanza en lo que nosotros hemos recomendado como trabajo independiente en casa. Eso en los niveles en donde el estudiante necesita un control, un acompañamiento, sería la palabra en este caso. Y cuando estamos en un nivel superior de básica secundaria, de media vocacional, también obviamente el estudiante necesita acompañamiento porque se van a seguir presentando individualidades, pero ya estamos forjando sujetos con un sentido crítico que deben hacerse cargo de su formación, inmediatamente pisan la escuela secundaria. ¿Y dónde está ese trabajo del docente entonces? En velar porque ese sentido crítico en el estudiante sí se esté desarrollando. ¿Cómo yo hago que mi estudiante se haga consciente de que el proceso que está viviendo
es para su propio beneficio y que definitivamente tiene que orientar la información que está recibiendo a la práctica de la cotidianidad. Bien, en ese sentido, ese es el papel que juega la institución hoy en día. El lugar donde vamos a formarnos, pero no necesariamente el lugar que es responsable de la formación del estudiante. Tiene que ser un trabajo conjunto entre el acompañamiento en casa, el trabajo del estudiante, el trabajo del docente y la forma en la que la institución organiza sus procesos. El proceso de aprendizaje ya no es jerárquico, ya no es yo soy el que da las órdenes, establece las pautas y los parámetros y usted como estudiante las obedece, sino que estamos en un proceso de aprendizaje colaborativo en donde tu palabra como estudiante y tu palabra como docente tienen que entrar en una conversación para poder nutrir el proceso. Entonces, un ejemplo de eso sería la forma en la que se establecen las normas en el aula. La forma en la que se establecen las normas en el aula no van direccionadas solamente al docente, porque yo no puedo entrar a someter a mi estudiante a lo que sea mi voluntad, sino que podemos entrar en un proceso de conversación en el que entre todos, de forma democrática, podamos establecer esas normas en el aula. Y eso hace que ya sea un proceso colaborativo, en el que tu palabra como estudiante y la mía como docente tiene validez. Y eso hace que también el estudiante se sienta parte de su propio proceso formativo, porque es él quien está ayudando a la toma de decisión, ¿cierto? El aprendizaje ya no es dirigido, sino que es autodirigido. El estudiante es quien direcciona en qué camino quiere orientar lo que se está aprendiendo en el aula, con la correcta, digamos, orientación del docente, sí, pero que al final de cuentas, cada año el estudiante se va a dar cuenta de que es un proceso progresivo quien tiene la palabra y la vocería como tal en el proceso de aprendizaje. Y el proceso evaluativo, que no lo podemos dejar de lado, y que es bastante interesante en la forma en la que lo orientemos. Entonces, ya no podemos decir que la evaluación es de esta manera, sino que entra a ser tan colaborativa y la opinión de mis compañeros entra a jugar un papel importante. Y ahí es donde entra entonces, por ejemplo, los procesos de coevaluación, heteroevaluación, y mi palabra juega un papel crucial porque yo también puedo opinar sobre cuál es esa nota, calificación o apreciación que me merezco de acuerdo a la actividad que realicé y cuánto empeño coloqué en realizar esa actividad. Yo habitualmente, y aclaro y recuerdo lo que dije ayer, en este momento yo me desempeño como docente de primaria y con mis estudiantes que están alrededor de los 10 y 11 años, 9, 10 y 11 años de edad, les comparto siempre la forma en la que los evalúo, cuando es una exposición, cuando es un trabajo grupal, cuando tienen que hacer un monólogo sobre tal tema, cuando tienen que hacer una intervención teatral, cualquiera que sea la forma de evaluación que yo me ingenie para tomar las notas de un tema, siempre los hago partícipes de este proceso evaluativo. Y al final, cuando estamos tomando la nota definitiva del periodo de una asignatura respectiva, yo les digo, bueno, tienes la oportunidad de colocarte tu nota de acuerdo a lo que tú hiciste. ¿Consideras que tú pusiste tu máximo esfuerzo? Sí, no. Bueno, entonces, ¿cuál es tu calificación? ¿Qué es lo que te vas a asignar? Profe, yo me pongo un 5, yo me pongo un 8, yo me pongo un 7.5 y dame los argumentos. ¿Por qué razón te estás evaluando de esa manera? ¿Vale? Y eso ayuda a que el estudiante sea consciente. Si yo me puse un 7 y la profesora estuvo de acuerdo con esta nota, es porque en realidad yo no puse mi máximo esfuerzo. Y eso quiere decir que para una próxima actividad tengo que poner más de mi parte para poder obtener un mejor resultado.
¿cierto? Aprendizaje autodirigido, sentido autocrítico de mi formación. Soy responsable de lo que obtengo por mi proceso formativo, independientemente de que yo sé que mi docente realiza el trabajo que tiene que realizar para hacer que yo obtenga la información que tengo que obtener. Vale, bueno, en ese sentido, y habiendo rebobinado todo lo que hablamos ayer, lo que comentamos ayer, vamos a analizar uno de los documentos en los que nos basamos el día de ayer para establecer algunos conceptos. Entonces, por el chat, les voy a enviar el enlace del documento. Voy a dejar de compartir. Por el chat les voy a enviar el enlace del documento y vamos a hacer la actividad de la siguiente manera. El documento se llama Pedagogías Emergentes, una aproximación exploratoria. Es un documento relativamente corto. Va desde la página 98 hasta la página 113, básicamente son 14 páginas. No vamos a hacer una lectura profunda, ¿verdad? No vamos a hacer una lectura profunda, vamos a hacer una lectura rápida. Usted va a analizar el documento, va a encontrar títulos o subtítulos en el documento y va a encontrar palabras clave. Cuando usted encuentre una palabra clave, va a quedarse ahí leyendo ese párrafo porque probablemente allí va a encontrar información relevante para lo que usted y su cerebro están buscando obtener en este documento. Ya les voy a compartir el documento, no se preocupen. Estoy dando primero que todo las directrices de cómo vamos a trabajar. Analizamos el documento, son las 6:40, hora Bogotá, Colombia. Vamos a tener 15 minuticos para leer el documento, obtener información de allí y luego vamos a pasar a proyectar lo que yo quiero compartir de ese documento en un entorno virtual de aprendizaje. ¿Cuál es ese entorno virtual de aprendizaje? Se llama Padlet. Ya se los voy a compartir en pantalla para que ustedes vean de lo que estamos hablando. A ver. Bien. Entonces, quiero que estén todos concentrados, muy concentrados aquí en la pantalla y que vamos a dejar el chat por un momento. El documento, no se preocupen, una vez terminada esta información, esta directriz, le vamos a dar paso al link para que usted pueda analizar el documento. Lo que usted está viendo en pantalla es un entorno virtual para compartir información, ¿verdad? Y aquí usted puede colocar un concepto, una apreciación, una crítica, un aporte, lo que sea que usted quiera compartir sobre el documento, lo vamos a compartir aquí en este foro. Esto va a ser un foro virtual escrito. Usted ahí va a escribir lo que usted le quedó de lo poco que alcanzó a leer. Vuelvo y le repito. No es una lectura profunda que usted va a hacer un análisis para escribir un artículo de investigación, no. Es una lectura rápida en donde yo me voy a quedar pausado analizando la información de cierta parte del documento que me llamó la atención. ¿Cómo voy a compartir yo después de leer mi apreciación sobre este documento? Me voy a dirigir a la parte inferior de la pantalla, aquí donde usted está viendo este más, inferior derecha, ahí, y le va a dar clic. Cuando usted le va a dar clic, le aparece esta pequeña ventanita blanca. Y usted va a ir donde dice asunto, va a colocar su nombre. Va a colocar su nombre. Y en la parte de abajo, donde dice escribe algo fantástico, va a colocar su apreciación. Entonces usted dice, según lo analizado en el documento, tal cosa,
yo opino que las pedagogías emergentes, como lo dice el autor, son tal cosa y tal cosa. Me llamó la atención acerca de este documento cuando el autor habla de esto y aquello. Cualquier cosa que usted tenga para compartir es bienvenida porque todo ese material va a ser objeto de socialización en esta sesión del día de hoy. Listo. Profe, ¿cómo ingreso a ese entorno virtual de aprendizaje para yo compartir mi apreciación? Yo le voy a compartir un link por el chat. Usted va a ingresar a ese link y cuando ingrese a ese link, usted le van a pedir iniciar sesión. No es necesario crear un usuario con nombre y contraseña, sino que en la parte inferior usted le dice iniciar sesión con Google. Usted le da ahí y con su correo electrónico le permite acceso inmediatamente. ¿Ok? Profe, no entendí. Ya yo les hago ahorita el proceso de ingreso a la plataforma para que usted no tenga ningún inconveniente. Si se puede desde el celular, no hay ningún problema. Es un entorno virtual de aprendizaje que nos permite acceder desde cualquier dispositivo, sea computador, tablet, celular. Bien, entonces vamos con lo primero, que es el enlace del documento. Por favor, no vamos a estar escribiendo en el chat para que el enlace no se pierda. Ahí está el enlace del documento, se llama Pedagogías Emergentes, una aproximación exploratoria. Es un documento en donde el autor hace una revisión de eso que llamamos hoy pedagogías emergentes y da ciertas apreciaciones sobre el tema. Y además, de una vez allá abajito les voy a dejar el enlace del Padlet. Así se llama la plataforma, Padlet. La pueden usar con sus estudiantes. Es una plataforma que se presta para las clases de tecnología, para evaluaciones en línea dentro y fuera del aula, etc. Entonces, aquí les voy a compartir de una vez el enlace a Padlet. El documento va, ojo, el documento que vamos a leer va desde la página 98 hasta la página 103. Página 98 a la página 103. Profe, no alcanzo a leer todo en 15 minutos. Los 15 minutos empiezan a contar a partir de las 6:46 minutos hora Colombia. Página 98 a la página 103. Documento titulado Pedagogías Emergentes, una aproximación exploratoria. Vuelvo a compartir el enlace del documento. Profe Katy, no te preocupes. Las clases quedan grabadas, más adelante puedes retroalimentar lo que hablamos aquí. El día de mañana igual estamos aquí, el día lunes estamos aquí conectados. Y vamos igual a hacer retroalimentación de lo que, de algunas de las temáticas que estuvimos trabajando el día de hoy. El documento va de la página 98 a la 113. La plataforma en la cual vamos a compartir nuestra apreciación se llama Padlet y es el enlace que les dejé allí en el chat, lo vuelvo a compartir. Voy a descargar el documento en PDF para los que de pronto tienen inconvenientes y lo voy a compartir por el grupo de WhatsApp. Por favor, quienes no pueden acceder al link en el grupo de WhatsApp, van a encontrar el documento.
Ya se lo voy a hacer llegar, no se preocupen. Página 98 a la 103. Listo. Ahí tienen el archivo en el grupo oficial de WhatsApp para que lo puedan descargar y tener en sus dispositivos. Diana Margarita, te voy a dar la palabra, mi amor. Adelante. Cuéntame. Muchas gracias. A mí me gustó mucho este programa y la película, y me gustó mucho por este grupo. Me encantó también. Entonces, también con los compañeros de este diplomado. Entonces, estoy muy feliz con compañeros de este grupo y también lo he diplomado. Porque Diana, te agradecemos mucho tu apreciación. Diana, cuéntame, ¿cuál es tu formación profesional? No, yo soy la única, yo soy el bachiller. ¿Cómo? Bachiller. Eres bachiller. Que yo Perfecto, soy Diana. Maravilloso. bachiller de colegio. Es Cuando me maravilloso. salí, yo entré hasta el liceo cooperativo Capestre. Y después de ahí me salí detrás de Martica Caetano. Ella es la directora. Entonces, yo soy en bachiller también. Vale, vale. Bueno, Diana, espero que este espacio de formación te nutra muchísimo, te pueda dejar información y conocimiento relevante para tu proceso formativo y para que también puedas compartirlo más adelante con alguien más. ¿Ok? Muchísimas gracias por tu Bueno, apreciación. gracias. Vale. Profe, todos por favor analizando el documento. Para los profes que aún no han podido acceder al documento, les comparto el enlace nuevamente. El enlace está totalmente funcional y lo redirige exactamente al documento que vamos a estar trabajando en la página del documento que vamos a estar trabajando. Entonces, en 7 minutos abrimos el espacio de socialización. Ya el documento está en WhatsApp, está en el grupo de WhatsApp, descarga el archivo como tal, no el link, sino el archivo como tal está en el grupo de WhatsApp.
Listo, mis profes. Vencido el espacio de los 15 minutos, voy a volver a compartir el espacio del Padlet, ¿sí? Para que ustedes puedan ingresar y hacer el debido aporte. Ya hay varios profes lo han hecho. Ya estoy allí leyendo sus apreciaciones acerca de lo que han leído y han analizado. Y esos aportes los vamos a estar conversando en esta sesión del día de hoy. Antes de dar paso de pronto a conceptos diferentes, asociados también a las pedagogías emergentes, pero el espacio del Padlet nos va a abrir el paso a la nueva temática que vamos a trabajar. Comparto pantalla. Para que ustedes puedan apreciar. Ya aquí miren, tenemos respuestas de varios compañeros. La profe Sandra Díaz, María Salas, profe Viviana, profe Julio, profe David. Hay algunos aportes que no tienen nombre, los pueden editar, profe. Esos aportes que no tienen nombre, usted le da aquí en la flechita, aquí en los 3 punticos, en toda la esquinita de lo que usted escribió, y allí le permite editar lo que escribió y colocarle su nombre para que podamos tener en cuenta quién hizo el aporte. Por acá tenemos una firma DL, bueno, no sabemos quién es DL. El profe Vladimir ya también hizo su aporte. Profe Jorge Suárez, la profe Vilma, profe Desiret, muy bien. Entonces, 3 minuticos más para que puedan ir haciendo sus aportes y vamos a abrir espacio de socialización a qué fue lo que encontramos en este documento que nos llamó la atención. En esta plataforma interactiva también podemos hacer lo siguiente. Si yo observé el aporte de un compañero y no estoy de acuerdo con eso que el compañero dice porque mi apreciación es diferente, yo le puedo hacer una réplica, puedo incluir una respuesta allí. Voy a enviar también el link del Padlet al grupo de WhatsApp, claro que sí. Permítanme. Allí está también el enlace del Padlet en el grupo de WhatsApp. Listo. Hay más apreciaciones. Profe Oscar Guerrero, profe Gerardo, profe Lisbeth, profe Valentina. Listo. Vamos a abrir espacio de socialización. Entonces, quienes quieran compartir su apreciación en forma personal de audio, que nosotros, profes, los escuchemos, pueden levantar la manito y yo
Muy amablemente les doy la palabra. ¿Vale? Entonces, primordialmente, ¿qué quieren compartir? Bien, ok, ahí está. Ya iba a decir, bueno, nadie tiene la manito arriba, entonces vamos a proceder a continuar. Nos dice el profe Oscar. Adelante, mi profe, te escuchamos. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. No quería, me llamó mucho la atención porque veo que en las páginas que usted nos mandó a revisar hay una fuerte marcación hacia lo tecnológico, pero me llamó bastante también la atención que además de lo tecnológico, no se queda en lo tecnológico como un componente que está adicionado a la acción del profesor, sino que inclusive lo tecnológico se redimensiona, como lo dice en la página 104. Dice, las pedagogías emergentes no solo tienen un componente tecnológico, sino que lo tecnológico se ha de configurar para redimensionar las relaciones que se producen en la interrelación de los actores en el proceso pedagógico. Esto es bien interesante porque nos muestra que, y eso nos pasó en pandemia, cuando, por lo menos a mí particularmente, cuando nos tocó hacer las clases vía online, de forma sincrónica. Y entonces no era que yo tenía que ajustarme a la tecnología, sino que al mismo tiempo la tecnología me iba configurando mi práctica pedagógica, a la vez que esa práctica pedagógica iba transformando también el uso de esa tecnología, por ejemplo, el uso de las tablas digitales para poder escribir. Yo soy profesor de matemática, entonces necesitaba tener una herramienta que me ayudara a poder compartir esa información con mis estudiantes. Entonces, es muy interesante la propuesta que usted está haciendo sobre cómo esa tecnología nos ayuda, las pedagogías emergentes nos ayudan a reflexionar sobre la práctica. Y otra cosa que me llamó la atención es que en alguna parte del documento habla de que de emergente es porque está precisamente en un proceso de conceptualización y fundamentación tanto empírica como teórica. Entonces, buenísimo. Eso era todo. Muchas gracias. Listo, mi profe. Excelente tu aporte. Y efectivamente, entonces ahí constatamos lo que yo les mencionaba ahorita, que las pedagogías emergentes son un proceso, una conversación entre las pedagogías clásicas o lo que consideramos pedagogías clásicas y lo tecnológico. Tienen que entrar a conversar y nutrir esos procesos, como lo decía efectivamente el profe en este momento. Y lo ventajoso o algo positivo de las pedagogías emergentes es precisamente esa parte, la adaptabilidad. ¿Ok? Por ahí había visto otra manito levantada. ¿Alguien más que quisiera dar su apreciación de forma oral por aquí? Bien. Entonces voy a proceder entonces a continuar con la formación. Y más allá de que quisiera yo evaluar un proceso formativo aquí, de pronto, evaluar el hecho de que usted sí haya revisado el documento, de que usted sí se haya centrado en ir juiciosamente a leer lo que está allá y venir a postearlo aquí en esto que tenemos proyectado en pantalla, tenemos la intención, o bueno, tengo yo la intención de mostrarles, y no sé cuántas personas ya en su práctica docente en la época de pandemia, cuando estaban las clases virtuales, lo pudieron experimentar, pero les quería mostrar este entorno virtual de aprendizaje. Es una plataforma que se puede usar de manera sincrónica y asincrónica para exponer opiniones, para dejar conceptos, para que los estudiantes puedan tener voz sobre una temática X abordada en una clase, ¿verdad?
y me deja la posibilidad de que, además de que ellos participan de forma virtual, yo puedo al tiempo, en línea, aquí de forma inmediata, analizar qué es lo que está haciendo cada uno y evidenciar en ese momento de esas clases virtuales que sí estaba el estudiante conectado conmigo porque yo no lo tenía en el aula. Y esta fue una forma, una estrategia, una herramienta que surgió en el momento, ¿verdad? Y que tuvo una tendencia de sobreexpectación en el momento, lo que hablábamos ayer, y me permitía estar allí con el estudiante, monitoreando que él estuviera trabajando. Que sí, se prestaba para copiar y pegar información de internet, pero el estudiante estaba atento a mi clase, no estaba yo aquí como un cotorrito, hable que hable, hable que hable, hable que hable, sin saber qué hacía mi estudiante de aquel lado de la pantalla. Así es. Padlet me da la oportunidad, por ejemplo, de crear líneas de tiempo. Entonces, yo puedo usar esta herramienta aún en mis clases presenciales. Yo puedo decirle a mis estudiantes, vamos a hablar sobre el periodo de la conquista, la colonia y la primera república, contextualizándolo aquí a las temáticas de la asignatura de historia aquí en Colombia, en el programa colombiano. Y le puedo decir a mis estudiantes, vamos a hablar de la colonia, la conquista, la colonia y la primera república. ¿Qué fue lo que sucedió y cuáles fueron los aspectos más relevantes de todo este proceso? ¿En cuánto tiempo se dieron? ¿Cuáles fueron los años en los que hubieron situaciones relevantes que históricamente son destacadas? Y yo le voy a decir a mis estudiantes, pero usted va a preparar un borrador con ese año en el que usted quiere hacer un aporte, y eso vamos a ir ahorita a la sala de informática y en un Padlet, ¿verdad? Vamos a hacer una línea de tiempo. Entonces usted tiene que estar atento a lo que está escribiendo su compañero para ver en qué año se sitúa lo que usted va a aportar, si es antes o después de lo que su compañero escribió. Y ahí hay un proceso de inmersión de las tecnologías en un proceso formativo de aula del día a día, del común, en una asignatura que nada tiene que ver con tecnología, que nada tiene que ver con el uso de la computadora, pero que obliga al estudiante y que lo incentiva a que aprenda a usar las tecnologías. Porque de pronto hay algunos que no son muy dados de usar el computador para otra actividad que no sea jugar un videojuego online. Pero brindarle el acceso a estos entornos virtuales de aprendizaje les permite a ellos también tener y despertar interés por ese tipo de clases. Entonces, Padlet es una plataforma que nos brinda diferentes tipos de herramientas, muros, foros, líneas de tiempo. Y luego, ¿qué hago yo? Esa línea de tiempo que ellos crearon, obviamente la reviso, que esté muy bien, hacemos apreciaciones sobre el tema y yo la puedo descargar y compartírselas al grupo de papitos en WhatsApp. Papitos, aquí tenemos esta información que requiere que los chicos impriman esto para debatir en clase lo que ellos mismos crearon allí. Y hacemos las correcciones en clase y ya tenemos una clase más planificada en donde el estudiante es actor de su propio proceso formativo y no deja de aprender una temática que está en el currículo, que yo como docente tengo que ver, pero que además estoy vinculando un proceso tecnológico al aula. Entonces, esa es la intención de las pedagogías emergentes, lo reitero nuevamente. Espero de verdad que aquellos que no habían tenido la oportunidad de trabajar con Padlet puedan en adelante poderlo usar en cualquier momento de sus clases, que de verdad es una plataforma que nos brinda varias posibilidades en la clase. Quiero que los profes en el chat, vamos a medir, ¿no? Vamos a medir en cuánta fue la tendencia de Padlet en el momento de la pandemia o post pandemia, quienes habían usado esta plataforma anteriormente. Entonces, ahí en el chat vamos a poner yo o yo no la conocía. La plataforma se llama Padlet. Se lo voy a colocar aquí en mayúscula. Padlet. Vamos a ver.
A ver, bueno, los profes dicen yo, quiere decir que anteriormente ya lo habían utilizado. No la conocía. Bueno, profe, aquellos que no la conocían, que no la habían trabajado, definitivamente vamos a vincularlas a nuestras clases y a mirar cómo reaccionan nuestros estudiantes a esta nueva forma de trabajar y de vincular las tecnologías al aula. Padlet nos da diferentes herramientas, como por ejemplo cambiar el tipo de fuente, hacer investigaciones dentro del mismo parrafito que yo estoy escribiendo, me da unas opciones por allá abajito. Vamos a mostrarlas en pantalla. Por ejemplo, miren, me permite cargar un archivo, me permite cargar una foto, me permite insertar un enlace, ¿verdad? Me permite también buscar una imagen en línea. Vamos a intentar esta parte. Por ejemplo, si yo quiero buscar una imagen sobre educación, vamos a ver qué me brinda Padlet con respecto a eso. Miren, todas las imágenes que me permite insertar en el momento. Entonces, me la va a cargar aquí en mi imagen y yo aquí puedo escribir mi texto. Puedo escribir mi texto. Además de poder escribir mi texto, puedo cambiar el color de lo que voy a publicar y posteriormente postearlo. Ahí está mi aporte. Y luego puedo también editarlo o puedo eliminarlo. No estoy de acuerdo con, no me gustó ese concepto, voy a insertar otro, lo quité y puse uno nuevamente. Plataformas sencillas, gratuitas que encontramos en línea y nos permiten despertar el interés en nuestros estudiantes, introduciendo la tecnología a mis clases, independientemente que sean de ciencias, de arte, de tecnología, de matemáticas, comprensión lectora, lectura crítica, ética y valores, religión y demás. Bien. Dejo de compartir entonces aquí, profes, y me encanta que muchos ya la hayan utilizado. Súper genial que estén todo el tiempo en esa búsqueda de nuevos entornos virtuales de aprendizaje que nos permitan dinamizar nuestras clases. Y los que no la habían utilizado, los invito a que se creen allí una cuentica y empiecen a explorar la plataforma para que vean qué ventajas nos da. Bien, mis profes. Ahora, abierto ya este espacio de reflexión, que en realidad fue más para mostrarles la plataforma que para evaluar algo sobre el documento, les quiero reiterar que por favor lean este documento a profundidad, lo puedan analizar, no para la clase, no para la socialización, sino para ustedes y que les pueda quedar algo de lo que ese autor allí postula. Y vamos con la parte que a mí me pareció interesante de este documento y que quiero compartir con ustedes. No sé cuántos se dieron cuenta de que este autor nos compartía, permítanme, vamos a cortar un poquito esto para hacerlo más grande. Este autor nos compartía varios nombres de pedagogías emergentes, nombres que se le han dado al día de hoy, porque pues nosotros siempre vemos la necesidad de ponerle nombre a cualquier cosa. Bien, así está mucho mejor, las podemos ver un poco más amplias. Así. Bien. Allí. Entonces, ¿qué destaco yo del documento del autor? La siguiente tabla, él hizo una
él hizo una clasificación, por decirlo así, estructuró una tabla con todas las pedagogías emergentes que él pudo haber investigado y las clasificó de esta manera y nos da una orientación de cómo se llama la pedagogía y hacia dónde va orientada. ¿Listo? Entonces, vamos a estar analizándolas un poquito a poco y por favor, por el chat o con manito arriba, me van a decir, profe, yo he trabajado un poco esa pedagogía y lo he hecho de esta manera en mi área disciplinar, que es esta, con esta estrategia, con esta temática. Un ejemplo, una anécdota, una experiencia de clase que tengan, si ustedes creen que está asociada a alguna de estas pedagogías emergentes. Entonces, la primera, infopedagogía. Su componente principal es la aplicación de la aplicación didáctica de herramientas informáticas, integrando las TIC en el proceso pedagógico. Infopedagogía, así se está llamando esto. Y hay otra parecida que se llama tecnopedagogía, instrumentalización tecnológica del proceso pedagógico. Diseño instruccional que vincula herramientas tecnológicas con el diseño curricular. Ya estaba un poco más allá, porque quiere decir que hay que cambiar el currículo orientándolo al aspecto tecnológico. Claro que sí, mis profes, no se preocupen que el material se va a estar compartiendo por el grupo para todos, para que todos puedan tener ese proceso de retroalimentación, puedan analizar pautadamente todo lo que hemos ido compartiendo aquí, poquito a poquito. Prosigo. La sociopedagogía, análisis de la realidad social y los problemas vinculados al ambiente y el contexto. Lectura política y cívica de la educación como práctica liberadora. Profe, este aspecto de la sociopedagogía es bastante interesante. Les voy a compartir cómo yo lo he puesto en práctica en el aula. Por ejemplo, hay momentos en los que se presenta una situación en el aula que no tiene que ver con el aspecto académico, sino con la interacción de estudiante a estudiante, ¿cierto? Y en estas eventualidades que se nos presentan en el aula, nosotros podemos identificar a veces que nuestros estudiantes necesitan un refuerzo en una temática específica. Pongo un ejemplo puntual. Una vez en un día de clase cualquiera, el profe de matemáticas que da clase en mi grado hizo una dinámica participativa en donde los estudiantes por grupo se reunían y participaban por unos puntos positivos, por unos puntos que él le iba dando de acuerdo a que resolvieran ejercicios de forma grupal. Entonces ellos estaban viendo el tema del plano cartesiano y la ubicación de coordenadas en el plano. Y el profe ingeniosamente escribió en palitos de paleta unas coordenadas y los organizó en 4 grupos diferentes. Y los grupos, a medida que iban obteniendo puntos, se ubicaban en una tabla de posiciones y tenían un proceso clasificatorio. Los 2 grupos que más puntos obtuvieran se iban a enfrentar y los 2 grupos que menor puntos obtuvieran se enfrentaban también para pelear por el tercer puesto de la dinámica. Resultó que la dinámica fue atractiva para los chicos y obviamente se insertaron tanto en el proceso y desarrollaron en ese momento tanto ese espíritu competitivo que al final de la actividad, que le tomó al profe prácticamente una semana desarrollar, pero que fue muy, muy espectacular, llegó el momento de dar los resultados y obviamente tenía que salir un grupo que menos puntos hubiese obtenido y que no se iba a quedar ni con el primero, segundo ni tercer puesto, sino que iba a quedar en el 4º lugar. Y como chicos que son, ¿verdad? Desarrollando apenas sus habilidades, su personalidad y descubriendo todas estas emociones que me generan ciertas situaciones que vivo, el grupo que terminó en 4º lugar terminó enojado, decepcionado, y todos estaban en la tónica de buscar el culpable de que hayan quedado en 4º lugar, ¿verdad? Muy típico de nosotros los seres humanos. Entonces, la profe Whaley, analizando esta situación,
después de haberlos calmado, de haberlos consolado, de haberles explicado que evidentemente en la vida vamos a sortear este tipo de situaciones y que a veces se gana y a veces se pierde, evidenció la profe Whaley que definitivamente los chicos necesitaban una clase de refuerzo que hablara del, en ese momento le puse de nombre a la clase autodominio, no, le puse tolerancia a la frustración. Y eso es una habilidad que todo ser humano debe desarrollar. La tolerancia a la frustración y al fracaso es algo que debemos desarrollar sí o sí en la vida. Sí o sí en la vida tenemos que desarrollar la tolerancia al fracaso, porque en algún momento de nuestra vida, por alguna situación nos vamos a frustrar, algo no nos va a salir bien y nos vamos a sentir mal y nos vamos a sentir incluso acabados y que ya no tuvimos éxito en la vida porque eso no nos salió como queríamos. Pero que nosotros en nuestra digamos, nivel de conciencia, en la adultez, asimilamos este tipo de situaciones y de pronto ya estamos acostumbrados a los golpes que nos da la vida. Pero ellos de niños, acostumbrados a esa sobreprotección de los papás, a que si yo quiero esto me lo dan, a que en algún momento voy a obtener lo que quiero porque trabajo para ganármelo, y obteniendo ese resultado de que perdí, no tuve la meta que quería, perdí una evaluación, o simplemente en esta competencia, que era un proceso de clase natural del día a día, no tuve los resultados que quería, tengo que ser tolerante al fracaso. Tengo que saber que en alguna situación, en algún momento de mi vida voy a quedar en último lugar, y eso no significa que voy a perder. Y eso no significa que voy a fracasar en la vida. Simplemente significa que tengo que hacer un stop y analizar qué me llevó a quedar en esa posición. Y ya luego de haber dado esa clase, introduje este tema que no hacía parte del currículo. En ese momento no estaba vinculado al currículo, pero fue una necesidad del momento abordar esta temática. E introduje este tema en la asignatura de educación de ética y valores. Y luego ya de que estábamos desarrollando la temática, ellos mismos decían en su análisis, profe, yo sé lo que me pasó. Ahora que usted nos puso la actividad, que yo en la casa estaba haciendo la actividad con mi mamá, analizamos la situación y ya sé qué fue lo que me pasó. Que en el momento que yo estaba haciendo tal cosa me desesperé porque mis compañeros yo veía que ya estaban terminando y yo también quería terminar y eso me desconcentró. Y resultó porque lleváramos al grupo a obtener ese resultado. Otros me decían, profe, lo que pasa es que me da mucha rabia cuando no tengo lo que quiero. Entonces ya hay un nuevo tema, el manejo de la ira, el manejo de este tipo de emociones negativas, ¿verdad? Y esto me lleva entonces a reafirmar lo que mencionábamos también ayer como una característica de las pedagogías emergentes. ¿Qué hace que hoy en día se llamen pedagogías emergentes? El sentido crítico que yo como docente desarrollo para brindarle a mi estudiante lo que en realidad necesita. ¿Y cómo yo lo hago? Por el proceso de observación y por el proceso de contextualización de la formación, independientemente de que no tenga que ver con mi área. Voy a permitirme leer algo que un profe por acá mencionaba, el profe Ernest. El profe Ernest dice, uso del modelo TIPAD, tecnología, pedagogía y conocimiento del contenido, relacionada estrechamente con la infopedagogía y la tecnopedagogía. Un ejemplo puntual nos da el profe. Enseñanza de los casos de factorización aplicando el uso de los algoritmos de la programación, excelente mi profe, para la identificación y resolución de dichos casos. Excelente, en la institución tenemos un proyecto así en el área de tecnología, incluyendo el uso de herramientas y plataformas digitales tanto en Windows como en Android. Esa parte es súper importante porque permite al estudiante no solamente darle manejo a la computadora, sino que en instituciones en donde, por ejemplo, el uso de los teléfonos celulares está prohibido, se solicita, en el caso de mi institución, se solicita permiso de la coordinación académica
para que tal día el grado décimo, undécimo, que son chicos que ya tienen de pronto un nivel de responsabilidad más desarrollado, puedan llevar sus teléfonos móviles a la institución con aplicaciones descargadas que están orientadas a el ámbito pedagógico, ¿verdad? Entonces, esa parte es bastante genial. El día de mañana, el día de mañana no, porque mañana es domingo. En la próxima sesión les voy a compartir una aplicación que en el momento se me escapa el nombre, pero que es usada en las ciencias sociales, por ejemplo, para trabajar la parte de la cercanía o lejanía de los cuerpos estelares, planetas, estrellas, constelaciones, también cuando hay conjunciones entre cuerpos estelares, entre estrellas, entre planetas, entre satélites como la Luna, y todas esas partes. La aplicación es bastante genial porque usted la abre y la proyecta hacia el cielo y ella te orienta realmente dónde vas a encontrar la constelación de Sagitario, la constelación de Escorpio, cómo se llama esta estrella, cómo tú ves la luna y al lado de la luna ves una estrellita y tú señalas y ella te va a señalar el nombre de esa estrellita o si es un planeta, etc. Muy chévere para trabajar en el aula el posicionamiento de los cuerpos celestes. Entonces, esa parte es bastante interesante. Bueno, la sociopedagogía. Y el contexto. Lectura política cívica, bien, ya se la habíamos hablado. Pedagogía social. Esta es bastante interesante. Asociada o relacionada con la en el carácter pedagógico. Bien. Tenemos la neuropedagogía, que los que tuvieron la oportunidad de estar vinculados a las formaciones anteriores pudieron haber hablado esta parte con la profe Vilma. Esta pedagogía tiene una perspectiva biológica y social. Entrelaza el ser biológico, natural, ¿verdad? Y cómo surgen mis emociones, toda esta cuestión que me hace ser humano, vinculado a el contexto social. Entonces, el estudio y el análisis del cerebro a lo largo del proceso pedagógico. El cerebro como órgano social en permanente proceso constructivo. Analiza las neuroimágenes para abordar trastornos de orden cognitivo. Pero más allá de pronto de entrar en esa parte de los trastornos, simplemente el hecho de ser conscientes nosotros como docentes que somos seres individuales que necesitan habilidades para insertarse a la sociedad, ya hace que ayudemos o que tengamos la intención de ayudar a nuestros estudiantes a desarrollar esas habilidades. La pedagogía socioambiental, que me encanta. Relación de crisis de orden planetario con el desarrollo, políticas y nuevos contextos de aprendizaje. Identifica la multilateralidad de relaciones entre lo social y lo ambiental en un proceso formativo continuo. Imagínese usted proyectar sus clases desde la neuropedagogía y la pedagogía socioambiental. Hablando de un contexto normal, ¿no? Porque ya ahorita más adelante, allá abajito vamos a hablar de unos contextos que son casos excepcionales y especiales. Mezclar la neuropedagogía con la pedagogía socioambiental como pedagogías emergentes. Es decir, en sus clases intentar que además que el estudiante se haga consciente de su proceso formativo, teniendo en cuenta todo lo que se desarrolla biológicamente en el ser, como los procesos de cambio, cómo funciona mi cerebro y que interpreta y analiza información de forma diferente, también se haga consciente de que como ser social necesita desarrollar unas habilidades, y esas habilidades son la tolerancia, es la empatía, es el respeto por el otro, el respeto por el medio, que es una cosa que nos hace crecer humanamente como no tienen idea, ¿cierto?
y les socializo otra experiencia pedagógica que tuve hace 4 o 5 días en un vacacional que estaba dictando, que terminó de hecho el día de hoy, con un grupo pequeño de niños entre los 5 y los 11 años, en donde trabajamos una técnica artística que se llama land art, que tiene que ver con hacer piezas de arte con elementos del entorno, utilizando hojas, ramas, piedras, flores, etc. Y estábamos en un contexto, en un espacio, en un parque público, en donde no teníamos mucho a la mano, ¿verdad? Mucho que nos diera más allá del color gris con una roca, o del color verde con pasto, pasto de maleza, de ese que crece rapidito, o un color marrón con pasto seco y ramas y hojas secas. Y yo les decía, lo ideal de los land art es que lleven algo de color para que se vean un poco más vivos. Pero si en este entorno no tenemos nada colorido y yo estoy viendo allá una flor en ese árbol y yo en mi mente estoy recreando lo que yo puedo hacer con esa flor en mi obra artística hecha con elementos del medio sin necesidad de maltratar la naturaleza, pero yo creo que esa florecita le daría vida a mi creación. Yo, primero que todo, tengo que analizar que esa flor está en esa planta con una función. ¿Y cuál es la función de la planta con su florecita? La reproducción. Entonces yo no puedo ir arbitrariamente a arrebatarle esa flor a esa planta porque yo la necesito para mi creación. Pero también soy consciente de que hay muchos árboles en el entorno, muchas plantas en el entorno que son iguales a esta, y que si yo voy respetuosamente donde esa plantita y le digo, señorita planta, usted me va a disculpar, yo sé que ella no me entiende, yo sé que ella no me escucha, pero soy consciente que esa planta es un ser vivo y que su flor tiene una función. Y ellos como niños tienen la posibilidad de conectar con la naturaleza, con esos casos en los que tú les ayudas a que se hagan conscientes de esas situaciones. Entonces yo les decía, si usted quiere esa flor, usted tiene que ir a esa planta y pedirle permiso de usted quitarle esa flor porque usted la va a usar. Y ellos muy conscientemente, uno que otro lo hicieron, porque unos no quisieron. No, porque yo no le voy a quitar la florecita, yo voy a tratar de hacer mi obra artística con lo que encuentre, con las piedras, con las rocas, con las hojas secas, con una piedrita pintada que me encuentre, porque estábamos en un parque que ha sido intervenido por el ser humano y que tiene cositas, espacios que han sido ambientados. Pero otra niña quería una florecita porque ella se la iba a colocar a su obra. Y ella fue allá y le pidió permiso a la planta. Señora planta, usted me disculpará, yo le voy a tomar esa florecita que usted tiene ahí, pero yo no voy a ser abusiva. Me comentaba luego la niña a mí. Y me decía, profe, imagínese que le tuve que pedir permiso como 4 veces porque cada vez que yo le pedía permiso, soplaba la brisa y yo sentía que la planta me estaba diciendo que no. Imagínense el nivel de conciencia que está desarrollando esa niña y el nivel de sentido de pertenencia por el medio y por la naturaleza con esta actividad, digamos, tan sencilla, que a la vista de cualquier otro profesional o de cualquier otra persona podía ser insignificante, pero que a esa niña le dejó una enseñanza ese día. Y es que los seres vivos, independientemente de que sean plantas o no, sienten, y cada cosa que tienen en su anatomía, en su fisiología, en su conformación biológica, tienen una intención, ¿verdad? Entonces, un proceso formativo consciente, integrando la pedagogía socioambiental con la neuropedagogía. Y en la práctica, eso parece una situación de sentido común, pero aquí en este proceso formativo, usted y yo nos estamos dando cuenta que tiene un trasfondo teórico bastante profundo, que tuvo un proceso investigativo para usted y yo tenerlo proyectado en esta pantalla, para que ese autor lo proyectara y lo expusiera en ese documento de orden teórico-científico que nutre los procesos de formación de docentes como usted y como yo. Profe, el enlace, profe Gerardo, ¿el enlace de qué, por favor? Déjame ahí en el chat el enlace de qué necesitas. Así es, mi profe Alba.
Totalmente de acuerdo. De ahí la importancia de enseñar a nuestros estudiantes el respeto por el otro y por el medio. Listo, mi profe Gerardo, ya te comparto el enlace del documento nuevamente, no te preocupes. La ortopedagogía, mi profe, de carácter terapéutico de la pedagogía, desarrollándose con procesos y métodos para fomento de potencialidades de alumnos y estudiantes. Atiende las dificultades de aprendizaje, que son particularidades que tenemos que tener presentes en nuestro día a día. La etnopedagogía es un tema que está bastante hoy en día en el medio y que en cualquier momento nosotros hemos escuchado acerca de la etnopedagogía y acerca de la etnoeducación. Analiza el impacto de contextos interculturales y multiculturales en procesos educativos contemporáneos. Tiene una propuesta curricular que concilia cultura de alumnos y estudiantes con prácticas pedagógicas. Este aspecto de la etnopedagogía es bastante crucial porque, lo que les decía, las pedagogías emergentes están orientadas al contexto y nosotros como docentes no siempre vamos a estar o no siempre estamos en el contexto habitual de la urbe, de la escuela formal, con aulas de clase bien pintaditas, blanquitas, techito con cielo raso, aire acondicionado, ventilador, sillas en buen estado y demás. Hay profes que trabajan en ambientes alejados, zonas de difícil acceso, en donde los estudiantes tienen una realidad totalmente diferente a la del contexto urbano. ¿Y cómo llega ese profesor que viene de la urbe a un contexto étnico en donde va a formar a una población de una etnia indígena, ¿verdad? De su país, de su ciudad, de su región? ¿Cómo llega ese profe a querer insertar lo tecnológico donde la tecnología ni siquiera llega? La tecnología informática, ¿no? Porque también orientémonos a que lo tecnológico no es solamente lo informático y lo electrónico. Ojo, mis profes, aterricemos este concepto de tecnología a lo que en realidad la tecnología significa. Tecnología es todo lo que ha sido inventado por el hombre y que suple una necesidad, ¿verdad? No solamente el computador, el celular, la impresora, el escáner, los audífonos son tecnología. No solamente lo informático y lo electrónico es tecnología. La escoba con la que usted y yo barremos nuestras casas es tecnología. El transporte público en el que usted y yo nos transportamos para ir a nuestros empleos es tecnología. Pero del mismo modo, este lapicero que está aquí, con el que usted y yo tomamos nuestros apuntes, es tecnología. Porque fue inventado por el hombre y suple una necesidad. Y al día de hoy sigue siendo útil y sigue siendo un elemento tecnológico, ¿verdad? Entonces, aterrizando ese concepto, un profe que llegue a un contexto étnico queriendo introducir la tecnología informática a ese contexto donde no llega, donde no hay redes Wi-Fi, donde escasamente tienen luz, donde el agua les llega cada 21 días, cada mes. Difícil, ¿verdad? Complicado. ¿Y qué hace que ese profe tenga éxito en ese espacio? El análisis del contexto, el estudio de la realidad de esos estudiantes, la observación y obviamente de ahí en adelante los procesos de experimentación, porque se va a dar cuenta que esos estudiantes no aprenden igual. Muchos ni siquiera van a tener desarrollado la lengua española, sino que van a hablar en su lengua materna. Hablo del caso de pronto de las etnias indígenas que circundan alrededor de donde yo me encuentro en el día de hoy, ¿verdad? Entonces, muchos ni siquiera hablan el lenguaje español, sino que hablan su lengua materna y apenas están aprendiendo a comunicarse
y ese docente tiene que adaptarse a ese contexto y orientar su práctica pedagógica a ese contexto. Así es, mi profe Oscar. Profe Yulvi, te voy a dar la palabra para mirar qué nos quieres compartir, porque posiblemente pueda estar orientado a lo que estamos hablando en el momento. Adelante, profe Yulvi. Profe. Ve, la profe Yulvi, no sé, tendrá inconvenientes con la activación de su micrófono. Diana, cuéntame qué tienes para compartirme. Adelante, Diana. O la profe Dalida, que también tiene la mano levantada. Buenas noches para todos, compañeros. Es que como lo decías tú, no me parecía, como lo a mí no me decías tú, parecía tan profe, simpático, o sea, pues en televisión no me parecía. Dale, mi profe Dalida. profe, de ahí la importancia, como tú decías ahorita, no todos los docentes estamos en unos contextos bien acomodados. La idea es que cuando nosotros llegamos a ciertos lugares donde primero tenemos que observar, bajarnos a nivel de los niños y de todo lo que hay a nuestro alrededor para poder nosotros trabajar con lo que hay, y si no lo hay, nos toca inventarnos cómo realizar nuestras actividades, porque no todo lo vamos a tener a la mano. Muchas gracias. Y sobre todo ahí es donde se ve de la vocación del docente, cuando en realidad no hay recursos y toca inventar, ¿verdad? Y esta anciana, gloria a Jesús, profe Yulvi, adelante. Bueno, la profe Yulvi como que no se había dado cuenta que tiene el audio activado. Profe María, adelante. Buenas noches. Bueno, en Buenas noches, cuanto a lo que estamos escuchando, que es algo súper importante en cuanto a la formación de nuestros estudiantes, pero que más que todo parte de nuestra orientación en el aula, me llamó mucho la atención en cuanto a los documentos que leímos, la psicopedagogía, que es el análisis crítico de esa parte social que debemos descubrir en cada uno de los estudiantes. Podemos tener 30, 35 estudiantes, 40, pero tenemos 40 mentes, 40 formas de ser, 40 formas de entender y 40 formas de aprender diferentes. Y es donde nosotros, nuestro rol de docentes, de maestros, y que nos despierta esa parte psicológica a cada uno de nosotros, igual también va inmerso también esa parte maternal, como para que el estudiante comprenda y entienda todo lo que nosotros le queremos transmitir, pero que a la vez estamos más aprendiendo de ellos que lo que nosotros también podemos darle, porque el entorno en el cual, donde nosotros nos encontremos, la historia que usted acabó de referir ahora, por ejemplo, de la flor en el árbol, uno tendría que buscarse la manera de bajar, digamos, hasta donde está el estudiante, volvernos niños, volvernos ese estudiante para ver cómo comprende él y hasta dónde podemos nosotros darle a entender lo que en realidad nosotros queremos enseñarle. Es muy importante esta parte porque nosotros que nos manejamos y que nos regimos por un coordinador en un colegio, hay veces que nos queda como que nos sorprende, pues cuando llegamos al aula
y en el aula de clase nos toca como transformar, cambiar totalmente, rotar eso que ya llevamos planeado, que ya llevamos estructurado para la clase, de acuerdo a lo que encontremos en ese día en el aula o el entorno de lo que ellos deciden. Hay veces que nos corresponde a nosotros como docentes transformar todo eso que llevábamos ya listo para transmitir o para compartir con los estudiantes, y tenemos que enfrentarnos a ciertas situaciones donde ellos nos hacen cambiar y terminamos nosotros de pronto enseñándole más a través de aquello que ellos quieren en ese momento, o que ellos mismos indirectamente, sin decirnos, profe, vamos a dar la clase de esta manera, ellos mismos nos están dando como esas pautas que lo que ellos en realidad en ese día quieren, porque a muchos docentes no sucede eso. Entonces, la verdad que es enriquecedor todo esto que nosotros aprendemos, y saber en la parte pedagógico y social, saber establecer todas esas fronteras disciplinarias que nosotros encontramos en cada una de nuestras aulas para poder transmitir y poder tanto aprender y ser retroalimentados también con lo que aprendemos de los estudiantes. O sea, esa parte psicológica y es fundamental en cada uno de nosotros. Así es, mi profe María. Muchas gracias por tu aporte y tienes totalmente la razón en ese aspecto. Una profe decía, transmitir o compartir. Profe, como formadores hacemos ambas cosas, ¿sí? Independientemente de que nuestra formación esté orientada a estar al nivel de nuestros estudiantes, hay situaciones y hay momentos de la clase, hay temáticas que abordar en los que somos transmisores de conocimiento y otros momentos en los que estamos compartiendo, ¿verdad? En un ámbito bidireccional el conocimiento. Profe Velano. Adelante. Buenas noches. Buenas noches. Realmente a veces nos pasa, podríamos caer en lo que hoy llamamos, dentro de esas pedagogías emergentes, la incertidumbre. Y la incertidumbre a veces nos lleva a cometer ciertos errores dentro de estas nuevas pedagogías. Creemos que ellas son quizás la panacea de lo que puede ayudar en la educación y fomentar quizás unos estudiantes, pues crear, animar y motivar unos estudiantes del siglo XX. Pero pienso también en la necesidad existencial de fortalecer el ser de la persona dentro de esta pedagogía, porque las relaciones y los contactos son los que se han perdido dentro de nuestros estudiantes. Nos es más fácil mirarlos con un teléfono celular y cuántas personas amigas tienes en Facebook, 5.000, pero de esas 5.000 solamente 10 son tus amigos. Hemos perdido esos lazos afectivos y humanos, no diría por culpa de las tecnologías, sino por el mal empleo que hacemos a las nuevas tendencias tecnológicas, a las nuevas metodologías. Creo que también hay que volver esa mirada hacia lo humano, hacia lo holístico, a lo integral, a la formación en el aula de relaciones más de convivencia, a buscar no solamente que aprendan y conozcan, sino que también se sepan relacionar con el entorno y transformarlo. Totalmente, profe. Tienes toda la razón también. El aspecto del desarrollo del ser es precisamente lo que prima cuando tú eres el docente, ese docente inquieto, analítico y crítico. Porque obviamente eres un docente que reconoce las necesidades del contexto y que sabe qué es lo que debo ayudar a desarrollar en mi estudiante. Entonces, definitivamente sí. Yo por eso se lo he venido recalcando desde el día de ayer.
A veces somos esos docentes inquietos, motivados, ¿verdad? Que tenemos la energía y que estamos haciendo el proceso de acuerdo a cómo se postula dentro del proceso de las pedagogías emergentes, pero que no sabíamos que se llamaban de esa manera. Que simplemente estábamos en nuestro rollo buscando meterle un poco más de corazón a nuestra formación y de que el estudiante se conectara a su proceso formativo desde un nivel de conciencia, pero que no sabíamos cómo estaba o cómo se llamaba ese paso a paso que estábamos desarrollando. Por último, le voy a dar la palabra a la profe Yulbi para proseguir aquí con la socialización, porque ya ahorita se nos acaba el espacio. Adelante, profe Yulbi. Bueno, no logramos conectar con la profe Yulbi. Intentemos nuevamente con la profe Dalida. Compañeros, de ahí la importancia de partir de las necesidades de nuestros niños. La observación, vuelvo y reitero, la observación es importantísima, porque es que en nuestras aulas tenemos, como decía la profe ahorita, toda clase de niños, todos son diferentes, todos los días nos llegan ellos con diferentes problemáticas. Entonces, en nuestro diario, ¿qué hacer? Hay que tener en cuenta todas esas cosas para poder ayudar a salir adelante a nuestros niños. Así es, mi profe. Bien, mi profe, entonces, continuando, tenemos acá pedagogía narrativa. La pedagogía narrativa está orientada a ese espacio constructor de construcción individual y colectiva, en donde se reconstruye un saber propio por medio de las historias de vida de cada quien o de cada uno de los participantes del proceso pedagógico, ¿verdad? Y tenemos otro aspecto que se llama comunagogía. Son proyectos educativos que responden a la identidad de la comunidad y no a políticas educativas genéricas. Por lo general, este proceso o este tipo de pedagogía está orientada a las comunidades que tienen un régimen propio o que están bastante excluidas de las prácticas comunitarias del entorno social común, ¿verdad? La pedagogía feminista, que pese a que a veces estamos en discordia con este término, estamos en la era de aceptar y de conocer y de entender que si yo quiero formar a mi estudiante en la aceptación de la diversidad, en la aceptación de la multiculturalidad, de la interculturalidad, en el desarrollo de habilidades sociales del ser, tenemos que darle paso también a este tipo de términos. La pedagogía feminista aboga por un espíritu pedagógico que reconozca y respete a todos por igualdad y sin distinción. No quiere decir que va a primar el género femenino por encima de cualquier otro. No, señor. Que aboga por la igualdad. La pedagogía feminista tiene la necesidad de erradicar el conocimiento androcéntrico como única forma válida de aceptar el conocimiento. No todo está o no todo debe estar planteado y debe ser concebido como fue planteado históricamente, pues de una forma, no hay una forma de hacer las cosas como fue planteada de forma histórica. Por ahí se le activó el audio. Neopedagogía. El saber ha de descentralizarse, no puede ser un saber centralizado. El quehacer pedagógico ha de fomentar una visión pluralista, sistémica y global. Las nuevas lógicas pedagógicas como resultado de tensiones y transiciones del siglo XXI. Las neopedagogías no son más que esas pedagogías contemporáneas y emergentes que hemos empezado a ver en el siglo XX y siglo XXI.
que vienen derivadas de ¿qué? De las pedagogías clásicas, pero se han ido actualizando al contexto. Les doy un ejemplo más claro de esto. Cuando en un principio, allá en los primeros siglos, en los primeros años de crecimiento del ser humano como ser social, en donde el ser humano empezó a explorar el conocimiento y a teorizar todo lo que veía, observaba y experimentaba, las formas de aprender eran diferentes y las formas de enseñar también. Y estas formas han evolucionado a lo largo del tiempo. Entonces, aquellos periodos en donde se generó la teoría que sigue viviendo al día de hoy, eran tiempos en los que, si hoy nos ponemos a analizar, eran tiempos en donde se generaba conocimiento. ¿Por qué? Porque el ser humano estaba en un proceso de exploración, y los procesos de exploración conllevan procesos de experimentación, de probar cosas nuevas para ver cómo funciona. Entonces, allá en la época de Aristóteles, de Platón, de Arquímedes y de todos estos teóricos filosóficos que también aportaron a los conceptos pedagógicos que conocemos hoy en día, tenía fruto, tenía producto el conocimiento y era teoría nueva en el momento, pero allá en ese momento era nueva y transcurrió, trascendió de tal manera que se quedó hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque ese conocimiento estaba generado por procesos de experimentación. Todo ese conocimiento fue empírico. Ellos estaban basados en el ensayo y el error para luego teorizar, ¿verdad? Y luego, cuando ya todo eso estuvo inventado y estuvo escrito, y nosotros, el ser humano que estuvo evolucionando después de eso, actualizándose después de eso, estuvo basado en todos esos escritos que esas personas dejaron. Y hubo un tiempo en que la educación llegó a un periodo lineal, que de ahí en adelante no se supo de una nueva forma de hacer las cosas que no fuera el cognoscitivismo, el constructivismo, el conductismo, el método tradicional, el método hermenéutico, el método... ¿sí? A todo lo que ya se le había dado nombre nos quedamos ahí por un buen periodo de tiempo. Y de hecho, cuando el ser humano empezó a desafiar esa forma de hacer las cosas, hubo una represión porque había un contexto social, cultural e incluso religioso que estaba bastante fuerte en ese momento, el contexto religioso, cómo influía, y el ser humano buscó explorar nuevas formas de hacer las cosas y fue reprimido, ¿verdad? Porque lo nuevo no era aceptado. Y hoy en día estamos en este proceso de las neopedagogías que empezaron a surgir del siglo XX, intentando cambiar la forma de hacer las cosas, siendo disruptivas, y ahorita estamos en la época de las pedagogías emergentes, que asociadas a los procesos investigativos y exploratorios, nos vienen dando los resultados que tenemos hoy en día vinculados a la tecnología, que es algo que definitivamente ya no podemos hacer a un lado en el aula. ¿Cierto? Y la ecopedagogía, práctica pedagógica desde la armonía entre sociedad y naturaleza, ciudadanía planetaria, armonización de todos los seres y elementos que forman parte del planeta. Listo, profe. Entonces, hasta aquí este proceso de formación. Les voy a proyectar esta imagen y se las voy a compartir por el grupo para que lo dejemos como tarea independiente. Y esta va a ser la primera actividad de la formación, que la vamos a estar socializando no el lunes que nos conectemos, sino al final de la semana, el próximo sábado. Entonces, con esta imagen usted va a escoger una de estas preguntas y va a analizarla y pues obviamente va a redactar su respuesta bien concisa, preferiblemente basado en autores, y posteriormente a eso haciendo un proceso de paráfrasis, y vamos a estar compartiendo esa información, ya yo les estaré indicando de qué manera. Entonces,
Tomen el screenshot, igual ya la voy a dejar en el grupo, la imagen, para que la tengan presente. Y nos veríamos entonces la próxima semana, mis profes. Agradecida por este proceso de formación, por todos los profes que participaron. Como nuevamente les decía, los profes que se quedaron sin de pronto poder hablar en el momento, no se preocupen que vamos a estar en este proceso. Yo voy a intentar irles dando la palabra a medida que vayamos avanzando. Tengamos en cuenta que es una sala en la que nos conectamos bastantes personas, entonces a veces es la parte complicada de los EVA, de los entornos virtuales de aprendizaje, ¿verdad? Muchas gracias a todos los que están compartiendo allí su aporte. Feliz noche para todos, feliz fin de semana. Profe Ricardo, te doy paso para que puedas compartir lo que tengas que compartir con los profes, y yo me desconecto. Bye, bye. Gracias, profe, que descanse. Bueno, buenas noches para todos. Les recuerdo mi nombre, Ricardo San Miguel. Voy a compartirles pantalla para explicarles cómo es el proceso de certificación para los interesados en certificarse, claro está. Bueno, aquí les comparto. Acá dice: la formación es gratuita, de carácter social, por lo tanto uno de los requisitos es seguirnos en redes sociales y al final de la formación hacer un comentario honesto sobre el proceso de el proceso de formación como tal. Bueno, me confirman por el chat con un sí, por favor, si logran visualizar la pantalla. Gracias. Lisney, Laura, Victoria, Mercy, David Lemus, gracias. Profe Julio, Edna, Laudí, Mónica, Jaime, gracias. Bueno, seguimos. Acá pues especifica o aclara que la certificación es opcional. Si es de su interés recibir certificado o certificación por 140 horas a nivel de diplomatura, lo obtienes realizando un aporte social o un aporte mínimo o valor mínimo de 88,000 pesos colombianos. Si usted reside fuera de Colombia, son $22. Para los que viven fuera de Colombia hay varias opciones: Western Union, PayPal y a través de transferencias con tarjeta débito o crédito. Cuando ustedes hacen la transferencia por débito o crédito, ya le cobran en su moneda local. Por ejemplo, si es en Perú, sol a través de la moneda de ustedes. En Ecuador es dólares, en México es pesos mexicanos. Si es de Puerto Rico, pesos dominicanos. Si es de Argentina, pesos argentinos. Si son de Chile. Bueno. Como siempre, nosotros le estamos ofreciendo una oferta para los que hacen un pronto pago, ¿no? Los que están interesados. Acá dice, oferta por pronto pago. O sea, los que desean certificarse, ustedes lo pueden pagar hasta el final si lo desean. ¿Vale? Hasta el final, hasta la última clase, que es el día 13 de julio. Pero los que hagan un pronto pago hasta el día 6 de julio, no solamente reciben una certificación por 140 horas a nivel de diplomatura, sino que adicional reciben 3 certificados más por 40 horas. ¿Cuáles son? Se los menciono. Fundamentos de las psicologías emergentes. El primero. El segundo es enfoques pedagógicos innovadores y pedagogías inclusivas y personalizadas. Esos son los 3 cursos adicionales, aparte del diplomado, por 140 horas. Por favor, por el chat, si fui claro con la aclaración. En México se paga aproximadamente 370 pesos mexicanos. Para Leonor, que está preguntando. Gracias, Araceli, por responder. Joana Peña, gracias. No se puede alargar. Vamos a ver, quizá acá me puede alargar otros días para el pago. Eso por ejemplo, si usted no tiene cómo pagarlos o hacer un aporte del 50% hasta el día 6, usted habla con su asesor y hace una reserva para que ese obsequio no se pierda.
¿vale? Para que le reserven, por decirlo así, esos cursos adicionales. Jenny Capacho dice, sí, señor. En Venezuela, ¿cuánto? Son en Venezuela, si son en bolívares, creo que son como la moneda allá es tan volátil. El bolívar a veces está en 2.20, 2.60. Entonces, pues, eso de acuerdo a la TRM del mercado. Lipe Tatiana dice, sí, señor, muy claro, muy claro. Quiero hacer el pago, dice David Lemos. De hecho, ya hay varios que han hecho el pago, hicieron el pago varios, porque han insistido en querer asegurar su certificación. Pero los medios de pago lo vamos a pasar el día lunes por los grupos donde ustedes empezaron inicialmente. Ahí están los asesores como administradores. Les voy a recordar nuevamente, por favor, que en el grupo oficial no se envían medios de pago, porque ese es un espacio que ustedes tienen con su docente, con la doctora Weilis, para recibir el material académico y de parte de los administrativos de la corporación para que ustedes reciban las clases grabadas. Entonces, espero también haber sido claro en esa parte de cómo se manejan los grupos de WhatsApp, para que ustedes sepan que cada grupo pues se está direccionado para ciertas actividades nada más. Link del grupo oficial ya se los voy a compartir. Voy a dejar de compartir acá para que... Vamos a ver si... Ya les comparto, permítanme un minuto, unos 10 segunditos nada más. Ahí tienen el grupo oficial por el chat, por favor, para que se vayan uniendo los que todavía no lo han hecho. Les recuerdo que la certificación es opcional. Nosotros los invitamos a una formación totalmente gratis de principio a fin. O sea, independientemente si usted hace el aporte mínimo para obtener la certificación, igual vas a recibir sus clases grabadas y su material, ¿vale? Papito. Bueno, seguimos. Certificado, ¿cuál es la cuenta? O sea, los medios de pago se van a pasar a partir del día lunes. ¿Dónde podemos ver los videos de las grabaciones? En el grupo oficial, en este que les voy a compartir acá. Me confirman los que ya vieron la clase grabada del día de ayer, que fue la inducción o la introducción al diplomado. Ayer solo fue la introducción y fue la primera jornada de clase como tal. Ya por empezando a profundizar desde el primer módulo. Aunque el día de ayer también estuvo... Claro que sí. No están las clases, porque la actividad es para martes o sábado. Eso lo cuadran con nuestra docente, con la doctora Weilis. No tengo las de ayer. Bueno, lo voy a compartir nuevamente al grupo oficial y me confirman. Y la doctora Weilis les compartió algo. Y les voy a enviar la clase del día de ayer. La clase del día de hoy, por favor, no me la empiecen a pedir desde ahora. Esas se cargan al día siguiente. ¿Vale? Ya para que lo tengan en cuenta. Ahí la tienen, me confirman, por favor.
Me confirman con un sí si ya logran ver, visualizar en la clase grabada del día de ayer. Gracias, Nelcy. Gracias, Joana Peña. Gracias, Licey. Gracias, Miriam, Kelly. Araceli, muy amables. Gracias por responder, Carolina, Dalia Algeciras. Ok. Gracias, muy amables. Bueno, sigo compartiendo el link del grupo oficial para que todos, pues, este es como lo primero. El día de ayer hicimos lo de las redes sociales para que nos siguieran y todo el cuento. Ese fue como el primer paso en la parte administrativa. Hoy les iba a mostrar otra cosa, pero debido a que me han consultado o me han preguntado tanto por el tema de la certificación, pues ahí me las adelanté el día de hoy, pero era para charlarlo o para habérselo comentado el próximo lunes, pero ya con la insistencia, pues ya me tocó explicarles el día de hoy, ¿vale? Entonces, mira, ahí tiene el grupo oficial que es fundamental para que ustedes no pueden entrar ayer, no pueden seguir las clases. Bueno, mira, Cristina, sí, no pude ingresar el día de ayer, pero usted obtiene las clases grabadas, ya está en el grupo oficial para que puedas enterarte de lo que pasó el día de ayer. El día de ayer fue la introducción al programa como tal. También fueron 2 horitas. Nancy, si me puede ayudar a ingresar, mira, solamente tienes que darle clic acá en el chat, le das clic, que ahí enseguida te abre una ventana y te envía. Ahora también les voy a facilitar mi número telefónico. Entonces, ustedes me preguntan, ¿deseo ingresar al grupo oficial? Lo pueden hacer, mire, se lo voy a escribir acá. Permítanme un momentito. Casi coloco el otro número. Permítanme un momentito. Porque casi les coloco el otro número, entonces se me colapsa mucho. Me escriben mucho por ese lado y no alcanzo a ver todas las. Entonces ya les voy a colocar aquí el número que. Estoy terminando acá de digitar. Bueno, ahí lo tienen. Deseo entrar al grupo oficial, me pueden escribir por WhatsApp a ese número y con mucho gusto. Para los que no pueden hacerlo por este medio, algunos se les dificulta, entonces pues. Entonces pues me pueden escribir y con mucho gusto. Bueno, no les quito más tiempo. Me despido sin antes agradecerles por su tiempo invertido en este espacio. Y nos vemos el próximo lunes a la misma hora. 6 p.m. hora Bogotá, Colombia, hora 5 p.m. en hora México. Feliz noche para todos. Feliz fin de semana. Gracias, Edgar, por el acompañamiento en la plataforma Zoom. Muy amable. Les pido permiso para cerrar la sala.